principio, muchísimas gracias a las autoridades, a Alicia, a Cecilia y muy especialmente a Mónica, que me convocó para esta actividad. Yo no sé si soy la persona adecuada para estar aquí, pero bueno, estoy, asumí la responsabilidad y por eso les agradezco. En realidad lo que voy a proponerles hoy son más unas reflexiones que no tienen tanto que ver con el lado académico, si ustedes me permiten, tienen que ver también más con el lado profesional en un punto, pero sobre todo la de ser una mujer que tiene una experiencia de vida que fue atravesada por la presencia de un abuelo materno con una militancia peronista muy fuerte, con una familia que tuvo el recuerdo de lo que significó el primer y el segundo gobierno peronista, con una abuela que tenía muy cuidadosamente guardadas las revistas en donde Eva Perón aparecía y la fascinaba, porque era un modelo de mujer que la estimulaba y que la inspiraba y que le mostraba que, bueno, ese horizonte que tenía ella de ser una mujer muy subordinada, sumisa, paciente y obediente a la figura muy fuerte de mi abuelo, en algún punto Evita le mostraba que era posible tener una personalidad y revelarse a esas circunstancias. Y bueno, y todo lo que Eva fascinaba con esa impronta visual que todos vimos ahora. Así que lo que yo voy a comentarles hoy tiene un sesgo profesional, claramente, pero por otro lado también está muy marcada por esta historia personal, ¿sí? Entonces creo que como todo y cada una de nosotras y nosotros estamos conmovidos, digo. Es impresionante pensar esa figura, emoción, esa figura de una de las mujeres o de la mujer más importante en la política argentina del siglo XX, y no decimos el siglo XXI, porque tenemos otras, del siglo XX, que efectivamente a todos nos toca desde el lugar de la emoción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ahí también va a ir un poco mis palabras y un poco también a tono con la tónica de la muestra, que es rescatar a la mujer. Y plantear, bueno, cómo estos breves años de presencia pública y política que tuvo Eva Perón en la política argentina, en la vida argentina y en el Estado argentino y en la sociedad argentina, estuvo centralmente marcada por su condición de mujer y por su experiencia de vida, por su corta experiencia de vida, porque cuando nosotros tomamos dimensión de los años de vida de Eva, nos impresiona todo lo que pudo hacer, desde el 47 hasta el 51, 52, que ella desaparece físicamente, como de alguna manera pone el cuerpo político, el cuerpo físico y el cuerpo emocional en nombre de esas ideas. Y la verdad es que desde el punto de vista académico, historiográfico, la figura de Eva fue controversial, como lo fue en la política y en lo ideológico. Y muchas de esas controversias historiográficas tuvieron que ver con el hecho de hasta dónde Eva con su planteo había sido disruptiva, hasta dónde había sido original, hasta dónde había promovido novedades en el terreno de la justicia social. Y obviamente se ancló fundamentalmente en dos de las áreas en donde Eva actuó muy fuerte, que fue la posibilidad de militar para que las mujeres consiguieran el voto, y la otra área de competencia de Eva fue la infancia, ¿sí? Bueno, y de eso se discutió mucho, diciendo que básicamente lo que se promovía Eva, por un lado, con lo que fue la creación del partido femenino o de las mujeres dentro del peronismo, en segundo lugar, bueno, lo que digo del voto, que en realidad esto daba data de una antigua y larga militancia de las, valga la redundancia, militantes socialistas, anarquistas e inclusive radicales que venían de fines del siglo XIX, luchando por el sufragio, luchando por la vida política
de la que pudieran participar las mujeres. Eso no hay que negarlo, efectivamente había una larga militancia, no se puede negar, ni Eva, ni las mujeres, ni los hombres que acompañaron a Eva en la voluntad de consagrar políticamente a las mujeres como ciudadanas, actuaron en tierra yerma. Obviamente había habido discusiones, obviamente se habían planteado una serie de acciones. Lo que sí es cierto que fue en los años 40, 50, en el contexto del gobierno peronista, que se dieron las condiciones de posibilidad para que esa larga lucha se pudiera efectivamente concretar y cristalizar en lo que fue el ingreso a la ciudadanía activa, política, como mujeres a elegir y a ser elegidas por la sociedad civil. Ahora, lo interesante es la estrategia a la que apela Eva, y acá sí uno tiene que hacer centralmente una aproximación a la figura de Eva, a la estrategia que apela Eva para poder actuar en la vida pública. A todas luces, la personalidad de Eva, la mujer Eva, fue disruptiva. A todas luces. Rompió con los cánones de la época. Sin embargo, es muy interesante y fascinante ver la operación que ella hace para instalar a las mujeres en la escena política. Y es precisamente partir de ese lugar, de esposa, de compañera. En todo el momento y en cada una de sus intervenciones y disertaciones, ella asume que el rol político que tienen las mujeres es desde ese lugar, de esposas y de compañera. Y la verdad es que eso es interesante porque es una estrategia y una operación política que la habilita, una estrategia y una operación política que la legitima, una estrategia y una operación política que la instala, que no era original tampoco, que ya le habían dado las socialistas. Las socialistas claramente decían, porque somos esposas y porque somos madres, estamos preparadas para la arena política. Pero lo cierto es que claramente Eva tiene otras facetas que hacen que lo que ella comunica tenga condiciones de audibilidad, si me permiten el término. Y tiene que ver con su experiencia de vida personal. ¿Quién era Eva? Además de ser la esposa de Juan Domingo Perón. Eva era Eva Duarte, una muchachita que sale de su pueblo y que hace un recorrido geográfico como una metáfora de ascenso social. Porque sale como alguien con muy pocos instrumentos de procedencia social. Ella procede de una familia o de sectores populares que en rigor de verdad tampoco era una familia constituida legítimamente. Recién veíamos, y está muy logrado lo que han conseguido, un acta de bautismo en donde el padre asume que es el padre. Y ustedes saben que Eva fue una niña que reunió dos condiciones. Fue hija ilegítima, y pensemos en la contundencia que tienen esas, a convertirse en la esposa de quien iba a ser el presidente de los argentinos. Con lo cual podríamos decir que a todas luces Eva era una benedisa para esa sociedad que tenía un statu quo, un orden moral, ético, ¿no?, como parámetro. No hay tantas diferencias. Sin embargo, desde ese lugar, ella recupera lo que la convierte en una voz que pueda ser escuchada, que pueda ser interpretada y que pueda convocar no a las mujeres de clase media, profesionales, que de algún modo venían y estaban enteradas de que había un derecho que se les estaba escaseando, que era el derecho al voto. Ella llega a las mujeres de los sectores populares, consigue que las mujeres de los sectores populares la escuchen, que interpreten que pueden ser ciudadanas políticas. Y perdón que esté atravesado por una anécdota, pero yo recuerdo que siempre se contaba en la casa de mis abuelos maternos que
la primera vez que fue a votar mi abuela, que vuelvo a reiterar, era muy sumisa y obediente, mi abuelo inmediatamente le preguntó, supongo que habrás votado por Perón. Mi abuela dijo claramente que sí, que había votado por Perón. Bueno, pasaron los días y nadie explicaba cómo en un pueblito de la Garma había habido un tal Vital Mena, que era hermano de mi abuela, que había tenido 2 votos, era un comunista. 2 votos. Todos daban, me parece, en la familia daban cantado de que esos 2 votos, uno había sido el de Vital, si se había votado. ¿Dónde estaba el segundo voto? ¿Quién lo había votado? Después de muchos años, casi en el lecho de enferma, cuando ya uno, ¿no?, en esa situación recibe el perdón de la familia de todos los hechos cometidos y pecados, mi abuela le confiesa a mi abuelo que ella lo había votado a Vital. Perdóname que lo voté a Vital. Y entonces mi abuelo dice, pero ¿y por qué lo votaste? Y por lástima. Le decía. Bueno, digo, pero es impresionante porque ante esa anécdota, digo, que nos daba mucha risa, era ese mismo acto de empoderamiento, que esa mujer simple, sencilla, con segundo grado, que toda la vida había limpiado casas de dueños de estancias y que mi abuelo no la había tratado demasiado bien, que lo que había sabido hacer era ser una buena compañera, una buena madre. En ese pequeño acto humilde, chiquitito, se había revelado. Y ahí me acuerdo que yo me detuve un poco más a charlar con ella. Le digo, y entonces vos valoraste el tema de poder ejercer tu derecho a votar. Y sí, dice, gracias a Eva. Entonces digo, esto, que por eso digo tiene un costado y una fibra emocional en lo que yo estoy diciendo aquí, es algo que Eva logró y que me parece que va más allá de las discusiones historiográficas acerca de si retomó las militancias y las luchas previas. El tema es qué capacidad tuvo esa mujer con sus procedencias de poder comunicarse, de poder ser entendida, de poder ser comprendida y de que pudieran desde ese lugar empoderarse con la acción de votar, de elegir y de ser elegidas. Eso en primer lugar, ella lo hace desde cero. La segunda cuestión en el que Eva actúa, interviene y se desempeña muy fuertemente es con la infancia, no siendo madre. Y de algún modo, Eva fue la madre de todos, ¿no? Sí. Logra extender ese fenómeno que también no era original, gente, no era original. Las mujeres compelidas en el espacio de lo doméstico pudieron trascender el espacio de lo doméstico, muchas de ellas como profesionales, desde la acción social, bajo la figura del maternalismo social, del maternalismo político que tantas veces hemos pensado. Fueron habilitadas para las competencias del asistencialismo, fueron habilitadas para intervenir en las sociedades de beneficencia, fueron habilitadas para las tareas como la enfermería, la docencia, y acá tenemos gente que está estudiando trabajo social como visitadoras. Bueno, eran profesiones que se suponían y carreras decentes que eran una proyección y una prolongación de la condición de maternidad, el maternalismo social. Y eso claramente Eva lo va a exponer y lo va a evidenciar desde todas las instancias. Eso también ha llevado una larga literatura acerca de hasta dónde Eva Duarte tuvo que ver con que la sociedad de beneficencia no continuara más, hasta dónde la Fundación Eva Perón pisó la tarea que hacía la sociedad de beneficencia. Queda en el anecdotario, lo que sí sabemos es que la sociedad de beneficencia hacía un largo tiempo que tenía algunos problemas de financiamiento, y también sabemos que las señoras de la sociedad de beneficencia no tenían mucha simpatía por estos terrenos de competencia que Eva Duarte iba tomando desde las distintas instancias que ella ocupó.
desde la fundación, desde las escuelas hogares, desde la ciudad infantil, y desde una acción que también creo, recién Margarita decía esta actitud que tuvo Eva de regalar, ¿sí? Bueno, ustedes saben que durante la gestión del peronismo, si hubo algo que preocupó por esto de que los niños debían ser los ciudadanos protegidos del presente, pero también del futuro, fue la entrega de los juguetes. Y yo creo que a cada uno de nosotras, nosotros, nosotres, y Eva no hubiera dicho nunca nosotros, tenemos recuerdo de algún familiar que recibió por primera vez algún gesto desde el Estado peronista, ya sea la máquina de coser, ya sea en mi familia hay muchísimo, una casa, un juguete. Y tal vez hoy nosotros no sé si le damos la trascendencia que eso tenía, pero yo aquí hace poquito leía, a propósito de que salió la semblanza en todos, en la prensa, ¿no? de Eva, recuperé el testimonio de un personaje que recibió su primer trencito gracias a Eva. Parece que su madre escribió a la fundación y contaba que el niño improvisaba con cajitas de cartón un trencito, y que le parecía importante que ese niño tuviera un trencito porque había logrado que todos los días comiera, que todos los días pudiera tener su ropita limpia, que pudiera ir a la escuela, pero que lo que no podía lograr es que tuviera su trencito, que pareciera real. Entonces dice por allí este personaje, que lo vamos a dejar ahí en el anonimato, dice: bueno, yo fui uno de los niños, de esos tantos miles de niños que recibió un juguete. Me acuerdo de una mañana, era Reyes, me levanté y sabía que no iba a tener nada en los zapatos, como todos los Reyes Magos que habían pasado el día. Sin embargo, ese día me encontré una cartita que no supe leer, me la leyó mi mamá, y un trencito. Un trencito que ya no era de papel, era un trencito que echaba humo, era un trencito que parecía verdadero. Yo creo que ese día entendí de qué se trataba la felicidad. Y tal vez, digo, no tengamos la exacta dimensión desde nuestro lugar que implicaba eso. Pero Eva tal vez lo supo. Y tal vez lo supo porque además de ser una mujer que caminó como hija ilegítima, como hija de una relación adúltera, seguramente también supo de no tener muñecas, seguramente supo de lo que pasaba viendo a otros que tuvieran juguete, a otras que tuvieran juguete y ella no. Hizo mucho hincapié en esto. E inclusive más, su figura fue claramente inspiradora para avanzar en el reconocimiento de una figura desde el punto de vista legal, que es la del hijo ilegítimo, que también era una discusión de larga data, de muy larga data. Miren, yo recuerdo alguna vez haber leído de un tal Ramón Cárcano, que era un abogado de fines del siglo XIX, allí por, no quiero ser 1898, una cosa así, una tesis con la que él asume al grado de doctor en leyes. Y en esa tesis él decía que en una Argentina liberal no podía seguir existiendo esta irreverencia social de no reconocer como hijos legítimos a aquellos que no habían nacido dentro del matrimonio o la familia. Ese debate se continuó durante todo el siglo XX, todo el siglo XX.
La verdad es que lo instaló Cipriano Reyes en el 46. Lo instaló para que se reconociera a los hijos ilegítimos como hijos legítimos. Si bien hubo una suerte de consenso por parte de diputados radicales, de las bancadas laboristas, de socialistas, durante el primer gobierno de Perón no están dadas las condiciones porque hay una presencia de la Iglesia muy fuerte, que de algún modo reconocer la legitimidad, reconocer la condición de heredad de estos niños nacidos fuera del matrimonio o en relaciones adúlteras, atentaban contra lo que era el núcleo básico del orden moral y ético para la Iglesia, que era la familia. Entonces no se pudo dar esta posibilidad. Sin embargo, gente, allá por el 46, por el 54, muerta Eva Duarte de Perón, finalmente se dan las posibilidades, pero a ver, no porque ya esté físicamente Eva para poder promover este reconocimiento, pero sí está para aquellas que fueron sus compañeras, para aquellas que fueron militantes y que Eva fue un faro, el saber que esto fue un estigma de nacimiento que a Eva la condicionó, que también seguramente la proyectó políticamente. Y les traigo las palabras de una tal Celina Rodríguez, que fue una de las diputadas que habló por allí en el contexto del debate en el 54. Celina Rodríguez dijo: hablo como mujer peronista, hablo como madre, hablo como maestra. Cuando pido que borren el estigma de un pecado que nunca cometieron los que desde hace siglos lo llevan a cuesta, como lo llevó tan a cuesta mi querida Eva. Y bueno, eso dio para que en el marco de la justicia social, porque eso también, y aquí no quiero pisar lo que Margarita va a exponer después, en el marco de la justicia social se reconociera que era justo y era válido que esos niños tuvieran legalidad. Y quiero cerrar, gente, pensando ya en lo que trasciende la figura de Eva, con una nota que las cosas no surgen por casualidad, yo creo que hay una causalidad. Hoy leyendo el diario, página 12, encuentro un artículo, y perdón que voy a ser un poco larguera, porque lo voy a leer, pero porque me parece que la figura de Eva, y ustedes me van a permitir, la idea de un Estado presente con justicia social, nos interpela en nuestros días. Y lo voy a leer, este artículo es de una tal Rabindranath Tagore, que es una psicoanalista, que dice: en la playa de interminables mundos los niños juegan. ¿En estos mundos existirá un lugar para nuestros niños en esta Argentina año 2019? Juan, con 9 años, ante la pregunta de qué es para él la crisis económica, contesta: para mí es dejar de jugar, en un informe de la UNICEF. Entendamos que Eva entendió muy rápidamente la importancia de jugar para un niño. Winnicott puntualiza en su libro Realidad y Juego: el lugar de ubicación de la experiencia cultural es el espacio potencial que existe entre el individuo y el ambiente. La experiencia cultural comienza con el vivir creador, cuya primera manifestación es el juego, y agrega: en cada individuo la utilización de dicho espacio la determinan las experiencias vitales que surgen en las primeras etapas de la vida. Fernando Ulloa instala en estas primeras experiencias vitales el origen de la crueldad y de la ternura, en tanto sostén del sujeto y su posibilidad de vida. La falta de ternura habilita el desarrollo de la crueldad. La ternura es lo que va a alojar al niño y le va a posibilitar un universo simbólico para ser habitado.
Un Estado sordo y con objetivos económicos sociales de marginación y de ajuste organiza un dispositivo que se sostiene en la crueldad, en tanto no hay otro a tener en cuenta sus necesidades y su lugar en el mundo. 3 son los suministros imprescindibles para instalar la ternura y el permitir el advenimiento de un sujeto. El abrigo para los rigores del invierno, el alimento frente a los rigores del hambre y el buen trato. El trato, según Arte, enfatiza Ulloa, ya que el cachorro humano se encuentra en un estado de invalidez y vulnerabilidad extrema. El buen trato es la donación simbólica con la que se dan los suministros. Es una donación cultural. La ternura entonces acota ferocidades y lo constituye en tanto sujeto ético. Los suministros necesarios para la vida y el miramiento del niño deben ser garantizados para que construya un sujeto social. Los últimos datos analizados por UNICEF en marzo del 19 muestran que un 42% de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza. En el informe se cuenta la historia de Juana, de 9 años. Ella va a la escuela a la mañana, pero desde el año pasado le cuesta prestar atención porque la panza le hace ruido. Ella y sus hermanos almuerzan en un comedor y vuelven a la tarde por la merienda. Esta descripción nos habla de una condición infamiliar, o sea, que niega toda condición de protección. Los definimos como cruel en tanto lo que propone es la exclusión, el odio y la eliminación. Generar sobrevivientes es la consecuencia. Ninguno de estos suministros de ternura están presentes, ni el abrigo, ni el alimento, ni el buen trato. Voy a cortar. El individuo aparece despojado de lazo, arrasado. La presencia del desamparo tiene por función destruir cualquier intento subjetivante, engendrado en sentimiento de desvalimiento que da lugar a la más profunda de las angustias. Se trata de una vivencia de desauxilio, de desayuda, de sentir que ese otro responsable de los suministros indispensables no puede responder al llamado y que ese otro también está sometido a la violencia. El capitalismo salvaje organiza ese desmantelamiento y esa aniquilación, y lo corto acá porque es sumamente contundente y me van a permitir, por favor, que yo pueda decir que desde este lugar le agradezco a Eva, porque yo les hablé de mis padres, no les hablé de mi madre. La primera vez que mi madre pudo tener un juguete en un día de Reyes fue porque mis abuelos se lo pudieron comprar. Entonces, para mi mamá fue menos cruel esa infancia. Así que desde ese lugar, permítanme la emoción. Bueno, yo primero quiero también, como dijo Lucía, agradecer la invitación de Mónica, de las compañeras acá, de las autoridades de la facultad, y también resaltar que es muy significativo hacerlo en una universidad. Como dijo muy bien Alicia, es la primera vez que en la universidad se va a hacer un acto de este tipo. Yo estoy muy agradecida de poder participar de él. Y en una universidad que también sé que las compañeras que organizan y que gestionan esta facultad están ya preparando, en una universidad que fue gratuita gracias a Perón también, ¿no? Es decir, el 22 de noviembre de este año se cumplen 70 años en que el general Perón firmó un decreto, el 29.337, que declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria. Macri tiene razón con los 70 años. ¿Cómo? Claro, Macri tiene razón con los 70 años. Es lo único en lo que ha acertado hasta ahora, pero era la culpa de Dios. exactamente.
Entonces creo que, digamos, partiendo un poco de la última referencia que hacía Lucía, digamos, todos en un punto estamos atravesados, todos por lo menos los que somos hijos de trabajadores manuales por cuenta propia o de obreros, estamos atravesados en un punto emocionalmente por algo que se llama, que en una preciosa novela, que yo les recomiendo que todos lean, sé que algunos compañeros acá la leyeron, una preciosa novela de Raúl Echegaray, que se llama Perón en la tierra y Evita en el cielo. Raúl dice en un momento del libro, el largo brazo del peronismo nos llevó a todos, ¿no? Y en un punto eso fue, el largo brazo del peronismo le llegó por supuesto a la generación de mi madre, a la de mis abuelos, mi abuelo materno que apenas hablaba español, apenas, no se le entendía muy bien porque era italiano y siempre mantuvo su pocoliche, sin embargo era profundamente peronista, ¿no? Su identidad política era el peronismo. Entonces, creo que todos estamos atravesados por esa doble perspectiva, ¿no? Académica, intelectual, reflexiva y al mismo tiempo afectiva, emocional, ¿no? Entonces yo quería, digamos, agradecer ese punto. Yo voy a leer algunas cosas porque como tengo menos memoria que Lucía, seguramente me voy a ir desviando y no quiero. Entonces mi perspectiva va a ser un poco configurar o hablar de la figura de Eva, pero en el marco de un movimiento político que la configuró también, ¿sí? Es decir, Eva sin duda fue una mujer extraordinaria, en un momento extraordinario de la Argentina, donde un movimiento político vino a romper la estructura social de la Argentina, ¿no? Y que se instala como un modelo cultural, porque eso es lo que tiene más disruptivo el peronismo, ¿cierto? Si el peronismo puede ser analizado desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista historiográfico. Acá hay muchos amigos historiadores que lo harían mucho mejor que yo, pero también el peronismo tiene que ser estudiado desde un punto de vista cultural, porque la cultura argentina está atravesada por el peronismo desde, como dice Macri, desde los últimos 70 años. El compañero Macri estaría todo esto dicho porque ahora estamos más tranquilos desde el sábado. Claro, ahora nos permitimos hacer un chiste. No era posible hasta el sábado. No. Entonces, yo lo que quiero es situar eso, esa perspectiva cultural del peronismo y de los estudios sobre el peronismo. Y con los que he conversado últimamente, Sara, Mónica, Andrea, por acá, Alejandra, algunos compañeros con los que he conversado, terminé de leer un libro ahora que se llama ¿Qué es el peronismo? Que si Dios quiere vamos a ir juntando platita para traerlo, para presentarlo, para presentar este libro. Es un libro de Alejandro Grimson, un antropólogo, excelente libro, excelente libro. Yo me quiero referir en la primera parte de esta charla breve, para analizar justamente ese contexto cultural en el cual el peronismo irrumpe y cómo se instala en la cultura argentina, generando una reacción adversa, brutal, tan emocional, tan fuerte como la del peronismo, y, digamos, dejando en la sombra cualquier otra referencia que no fuera la oligarquía y los trabajadores, ¿no? Es decir, esa fue la división que se instaló en la cultura argentina. Grimson dice cosas muy interesantes que yo quiero leer porque no lo leí tanto como para repetirlo ante ustedes, pero lo que Grimson dice es, como ya lo habían hecho otros autores, ¿cierto? Hay muchos peronismos, obviamente, ¿cierto? Hay un viejo libro de Horowitz, de Alejandro Horowitz, que habla de los 4 peronismos, ¿cierto? Hay un viejo libro de Horacio González que dice ¿qué quedó de los 4 peronismos? Y
Horowitz acá viene a decir, hay un peronismo del 45 al 55, claramente, hay un peronismo de la resistencia, y nuevamente hablo del libro de Raúl, léanlo porque es una novela situada en Tandil. Entonces, con personajes y lugares reconocibles para nosotros, ¿no? Muy linda, preciosa novela. El de la resistencia, está el peronismo de los 70, está el menemismo, no vamos a negar esa página oscura de la historia del peronismo, como otras, ¿cierto? Y está el kirchnerismo, ¿sí? Este libro llega hasta, termina, digamos, analiza hasta 2015, hasta el kirchnerismo. Yo me voy a referir acá brevemente al capítulo 1 y 2, porque es donde sitúa la fundación del movimiento peronista y el papel de Evita en ese movimiento, al que él, digamos, no se refiere estrictamente, sino, digamos, más bien tangencialmente, ¿no? Entonces, cuando él dice que hay muchos peronismos, también hay muchas Evas de las cuales podemos hablar. Una es esta que rescata Lucía. Otras son las que los colegas pusieron, las compañeras pusieron en el título, ¿cierto? Sí, el mito, la militante, la esposa, etcétera, etcétera. Y otra es la mujer política. Yo quiero reivindicar en ese punto, digamos, lo que Evita hizo en el marco de un movimiento político que fue el peronismo. Si el peronismo tuvo 3 pilares fundamentales, que todos sabemos, ¿cierto? La justicia social, la soberanía política y la independencia económica, Evita quedó en la historia argentina definitivamente unida a la justicia social. Y por eso yo siempre quiero rescatar esta idea, porque, digamos, Evita fue todas esas mujeres. Fue la mujer que amó a Perón, pero amó tanto a Perón como al pueblo. Y nadie entiende muy bien si amaba más a uno que al otro o si los dos eran como una encarnación en ella, ¿no? Evita también fue, obviamente, la que peleaba con la CGT, ¿no? La que iba y les decía a los compañeros comunistas que eran contreras, estoy usando palabras de la época, que eran contreras, paren la huelga, terminen con la huelga porque esto va a terminar mal, no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Todo parecido con la realidad contemporánea, ustedes corren por cuenta de ustedes, pero creo que hay mucho, ¿no? De lo cual podemos decir. Entonces, Evita también es la de mi mensaje, la de este libro que con muy bien Mónica y Alicia se refirieron. Es el último libro, es un texto aparecido recién en el año 83, 84, porque es un texto que siguió un derrotero del cuerpo de Evita, es decir, el cuerpo desapareció y junto con el cuerpo también desaparecieron estas pequeños escritos firmados de José Pablo Feynman. Dice que él vio esos escritos que estaban en poder de Fermín Chávez, un historiador peronista, y que Fermín Chávez tenía los manuscritos y que se los mostró a José Pablo Feynman, firmados por Evita con una letra muy temblorosa, porque eran los últimos días de ella. Cuando, como yo decía acá en esto, que ya me parece que no lo voy a seguir mucho, cuando ella ya no tenía nada que guardarse, no tenía nada por qué pelear, cuando ya uno no tiene, ¿no? En el lecho de muerte, cuando ya todos no solo te perdonan, sino que uno ya no tiene nada más que modificar y no tiene nada más que ocultar, digamos, ¿no? Entonces mi mensaje es un poco esa perspectiva de una mujer que insta al pueblo a seguir a Perón, pero no porque Perón fuera un hombre, ¿no? Sino porque Perón encarnaba los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, esa operación a mí también me parece muy interesante para seguir en parte lo que decía Lucía, ¿no? Es decir, uno podría, porque hay muchos libros, ¿cierto? Yo para esto junté un montón de libros que yo tengo en mi casa y que he leído, algunos enteros, otros por partes. Pero, por ejemplo, hay un libro que no lo traje acá, que es de Alicia de Comne Ortiz, que es un libro muy reconocido, donde ella parte, por ejemplo, de la banalidad de Evita, de la apariencia, de la maldad, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ahí todo se va estructurando, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Una serie de operaciones que de auténtico no tuvo nada,
pero que hace justicia porque eso le permitía continuar en el poder. Si hay una interpretación pobre, errada de las cosas, digamos, para aquellos que hemos sido beneficiados en nuestra vida contemporánea por el peronismo, es eso, ¿cierto? Es decir, la idea de que el peronismo fue un gran monstruo que se arma sobre la apariencia de valores universales, vos lo dijiste hoy, Mónica, sobre la apariencia de esos valores, porque Perón lo único que quería era el poder y Eva lo único que quería era disfrutar de los beneficios, de la riqueza, etcétera, que le daba el peronismo. Entonces, esos textos, yo digo, bueno, hay algunos muy banales y parten de analizar a Evita con un carácter violento, vengativo, resentido por la suerte que le tocó vivir en su infancia. Y esa es una perspectiva, yo creo, extremadamente simplificadora. Otra perspectiva también simplificadora es lo que la santifican, ¿no? Es decir, que Evita era una santa y, como, claro, digamos, no era una santa, claramente, por muchos motivos. Pero no era una santa porque no tuvo ningún problema, digamos, en seguir a un hombre que para ella reivindicaba derechos sociales, políticos, de los más desprotegidos de este mundo, que, como bien decía Lucía, eran los niños, pero también eran los ancianos, y también eran los pobres en general, y obviamente las mujeres. Entonces Evita, digamos, de algún modo atraviesa esa cultura política de la que estamos hablando acá, y es muy difícil decir si era tan buena o era tan mala. No era ni una cosa ni la otra, fue alguien que ayudó a configurar un tiempo, pero que también fue configurada por ese tiempo. Por eso yo prefiero plantear algunos puntos a partir de los cuales sería bueno interpretar al peronismo. En ese sentido, Grimson, el texto de Grimson es muy interesante, ¿sí? Dice Grimson, ¿qué es el peronismo? Como buen antropólogo, analiza la configuración cultural que se inserta en el peronismo. Grimson afirma que la complejidad de ese fenómeno político y cultural se amplía a medida que más lo conocemos y discute con buena parte de las interpretaciones clásicas, porque según su criterio tienden a homogeneizar el peronismo desde una perspectiva y a clasificarlo rápidamente. Que en parte, digamos, eso es parte del trabajo académico, y Grimson va discutiendo, eso se lo dejo a mis colegas historiadores, va discutiendo con los grandes historiadores del peronismo, ¿no? Digo, desde Félix Luna hasta Gino Germani, etcétera, etcétera, cómo esas interpretaciones se tornaron hegemónicas y fueron fuertes en un tiempo histórico. Pero Grimson dice lo siguiente, afirma la complejidad del peronismo porque no podemos ubicarlo si es un movimiento de izquierda o de derecha, por ejemplo. Sus líderes fueron manipuladores que, idiotizando a las masas populares, las engañaron históricamente, o los líderes fueron edificándose en un diálogo con el pueblo. ¿Es posible el diálogo con el pueblo? ¿Se equivoca el pueblo cuando elige a sus representantes? ¿Quiere pan, pero también quiere circo? ¿O el pan viene junto con la dignidad? Y la dignidad con los derechos a una vivienda, a salud y a educación gratuita y de calidad. Eso lo digo yo porque soy educadora. Bueno, las respuestas a estos interrogantes son en sí mismas parte de la discusión que fue cimentando y todavía va modificando la cultura peronista, ¿sí? Porque cada momento histórico tiene su Evita, pero también cada momento histórico tiene su Perón. ¿Eso por qué? Porque ha pregnado en la cultura política en general. Y entonces, Evita, hace 60 y cuántos años que murió, 52, 67 años, ¿no? 67 años que murió, y sin embargo, y estamos hablando de Evita, y cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento, hubo actos en todas partes. Y con certeza, en todas partes debe haber habido alguna
característica de la que nosotros no estamos dando cuenta hoy acá. Volviendo a Grimson, en su texto destaca que es mejor que clasificar, tratar de comprender la complejidad. La heterogeneidad de ese fenómeno que contuvo, y ahora cito a Grimson, a Horacio González y a Hugo Moyano, ¿sí? A Menem y a Néstor Kirchner, a Massa y a Cristina, a Rodolfo Walsh y a López Rega, a Evita y a Isabel. ¿Sí? Entonces, los peronistas cargamos con todo eso, ¿sí? En una actitud digna, yo digo que siempre reconozco del peronismo, nosotros no escondemos nuestros... Algún muerto en el placar esconderemos, pero no casi todos, ¿no? Tenemos la dignidad de poner sobre la mesa muchos de los errores trágicos que hemos cometido. Quiero detenerme en dos cuestiones importantes que también señala Grimson. La primera es que el peronismo es un fenómeno relacional en la cultura argentina, que no puede entenderse sin el antiperonismo. Esta es la primera idea, es decir, el peronismo generó el antiperonismo inmediatamente, ¿sí? Esta es la primera idea. La segunda idea es que el peronismo muestra con claridad, cuando se instala, el carácter racista y clasista de la cultura política argentina. A mí esas dos cuestiones me parece que nos dan un pantallazo muy fuerte de por qué, digamos, por qué es tan fuerte nuestra cultura, ¿no? Desde, bueno, me voy a referir ordenadamente porque si no termino diciendo cosas que no quiero decir. ¿Qué significa que el peronismo es un fenómeno relacional? Que desde 1945 en adelante se han generado amores y odios, muertes y destierro, defensas de los mitos del peronismo, pero todo esto tuvo su contrapartida en el antiperonismo. Si el peronismo es un sentimiento, el antiperonismo también lo es. Es decir, no hay racionalidad en los antiperonistas, tampoco. En segundo lugar, dice Grimson, hay que señalar la heterogeneidad del peronismo. En el capítulo 2 del texto, él analiza el 17 de octubre, el momento fundacional del peronismo, el 17 de octubre. Y él dice que ahí no se sabe muy bien si Eva tuvo algo que ver o no, pero digamos que eso no es lo más relevante. Sí se sabe que habló con mucha gente, que habló con Perón hasta último momento, y que ese día del 17, ese día ella andaba por todos lados, muy asustada, buscando, por un lado, quién la cobijara, porque estaba muy sola, y por otro lado, buscando aliados que la ayudaran a movilizar a los sindicatos, a la CGT. De ahí que la CGT en algún texto, por ejemplo en este texto, que es de Norberto Galasso, precioso texto, que yo lo llevé al partido, que se llama La compañera Evita, él dice sí, tuvo un papel que fue hablar con la CGT, y de ahí que la CGT mantuvo con Evita una relación fuerte hasta el final de sus días, ¿cierto? Esto quedó claro en el renunciamiento de Evita el 22 de agosto de 1951, cuando ella tiene un diálogo, punto voy a hacer acá, tiene un diálogo con el pueblo, ¿no? Yo hasta pensé en traerlo para pasarlo y después como prefiero que charlemos un poco más, no perder, no desgastar tanto el tiempo. Tiene un diálogo con el pueblo en el cual ella dice, bueno, yo no voy a ser vicepresidenta y no voy a ser vicepresidenta, ¿no? Bueno, ahora tenemos una que va a ser vicepresidenta, ¿no? Una mujer también. Dice, porque, bueno, por distintos motivos, y el pueblo le dice no, millones de gente, ¿no? Miles y miles, cientos de miles. No, Evita con Perón, Evita con Perón, Evita con Perón. Ella dice, en un momento llega es tan fuerte esa relación, que ella le dice, compañeros, ya estando enferma, por el cariño que nos une, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Y la gente sigue Evita, vice, y entonces tienen que cambiar la estrategia y pedir que le den un tiempo para poder responder. Y finalmente el 30 de agosto
mediante una locución radial, muy triste, donde se ve una voz terrible, ¿no? Ella muy enferma, dice que no va a ser vicepresidenta. Y sin embargo que renuncia al honor, pero no renuncia a la lucha. Entonces, todo ese personaje en sí mismo tiene una potencia histórica, cultural, que es muy difícil de desconocer, ¿no? En esa heterogeneidad del peronismo, que es la segunda cuestión de la que habla Grimson, Grimson dice que fue de los textos clásicos, miro a los compañeros historiadores acá que conocen más que yo, de los textos clásicos que interpretaron el peronismo, Scalabrini Ortiz fue el que mejor entendió la heterogeneidad de los que llegaron a la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre. ¿Por qué? Porque ese 17 de octubre llegó gente con ropa de trabajo, sucios, saliendo de los frigoríficos y de sus lugares de trabajo, pero también había gente con saco. En la costumbre de la época no se iba a la capital sin un saco. Claro. Entonces, llegaban, estaban con saco y corbata, algunos se sacaban la corbata, pero no se atrevían a sacarse el saco. Hasta que el calor era tan fuerte aquel 17 de octubre que la gente empieza a sacarse el saco, ¿no? Y ahí nace la figura del descamisado, ¿no? Que también me voy a referir a eso. ¿Por qué me voy a referir a eso? Porque Grimson señala que otra gran virtud que tuvo el peronismo fue convertir en fortalezas aquello que era un insulto. Cuando Perón se da cuenta que la gente está acalorada y se está sacando el saco, y después de todo ese proceso del 17 de octubre, que él se va muy tarde a su casa, él habla a las 11 de la noche ese día, después de aquel proceso, él se da cuenta que empieza a haber una prédica en la capital, en el antiperonismo, que es la de descamisados como un insulto, y la de los grasas y negros. Cualquier parecido con la realidad también es pura coincidencia. Entonces, los negros, los grasas y los descamisados. Y él dice que inmediatamente Perón y Eva Perón hacen de ese insulto fortaleza y forman la identidad peronista. Y por eso a ninguno de los peronistas, ¿cierto? Ninguno de los peronistas o los peronistas a veces nos apropiamos de los insultos y los reproducimos nosotros, ¿no? La yegua, la puta, ¿no? Todo eso para nosotros ha dejado de ser ese insulto que podría ser para otra persona, ¿no? Entonces, esa operación que hace el peronismo es la que también constituye a Evita. Evita era parte de los descamisados y era parte de aquellos que se sacaron los zapatos, se mojaron los pies en la fuente, y que era una negra, que venía del interior, y era grasa, porque no tenía ninguna educación más que aquella que había recibido en la escuela primaria y de lo que había aprendido con Perón, ¿sí? En mi mensaje, ella dice, con Perón nos sentábamos y él me hacía leer las vidas paralelas, textos clásicos de la literatura, ¿no? Otros textos de política internacional. Yo aprendí todo con él, ¿no? Entonces creo que esa potencia, ¿sí? que tiene la figura de Evita se configura ahí en ese 17 de octubre como momento fundacional, aun cuando ella no haya sido, como dice Cipriano Reyes, ¿no? Cipriano Reyes, claro, yo hice el 17 de octubre. Y en tercer lugar, dice Grimson, no hay ningún hecho político que no sea histórico, ¿sí? Y por lo tanto condicionado por una época a la que condiciona también, ¿cierto? Porque podríamos haber tenido en octubre, el 17 de octubre podría haber pasado de otra manera, ¿cierto? Si el pueblo en la calle configura una decisión que Perón no tenía, ¿no? Perón en las últimas cartas que le manda Evita, ¿no? Le dice claramente, bueno, Evita, nos casamos y nos vamos al sur. Perón no tenía ninguna gana de meterse en política, hasta que esa multitud de trabajadores
lo pone en ese lugar en la historia, como la pone a Evita, ¿sí? Como la pone a Evita en la historia. Es la multitud la que te coloca en un lugar y ya no sos dueño de decidir lo que querés hacer, ¿no? Y eso el peronismo lo conoce con mucha fuerza, ¿no? Dice Grimson que nada, digamos, ni el peronismo ni el antiperonismo, el que ama a Evita y el que odia a Evita, podría atenderse sin la dimensión emocional que genera ese personaje. Bueno, voy a saltear acá porque ya hay cosas que ya dije. Evita, entonces ahora sí voy a empezar a hablar más de ella específicamente. Evita no fue solo lo que ella quería, ¿no? O lo que ella decía de interpretar al pueblo frente a Perón, ¿no? Fue la representante, y esto lo digo yo porque digo, los que la odian y los que la aman es por el mismo motivo, porque fue la representante de un proyecto político que reconoció como primer principio la dignidad de todos. Y sobre ese reconocimiento enarboló la idea de que la pobreza es una injusticia, que no viene de la naturaleza y que por eso debe ser eliminada, ¿no? Para los que estudiamos a Rousseau, ¿no? Claro, yo siempre que leo eso, me parece, digamos, la idea de la dignidad y de la justicia social es una idea atada a los derechos, ¿no? No atada al regalo, a la beneficencia, voy a claro, el salto es, no hay más caridad, donde hay una necesidad hay derechos. Y ese es un salto fundamental que el peronismo hace y que Evita encarna dentro del peronismo. En ese sentido, seguramente sin saberlo o no, retomaba la mejor tradición del pensamiento occidental. Evita dijo muchas cosas e hizo muchas otras, pero lo que le dio el lugar más destacado en la historia argentina es esa, de considerar el derecho a tener una vida digna, considerar el derecho a la dignidad de las personas como un tema político. Es decir, no es un tema de la Iglesia, no es un tema de las damas de beneficencia, es un tema del Estado. El Estado que media con su mano larga, con su brazo largo, para modificar la vida de las personas, ¿no? En ese sentido, los líderes, digo yo y hago una pequeña reflexión mía, tienen esa capacidad espontánea de generar una mística que lleva al compromiso militante, ¿cierto? Es decir, Evita también es un mito hoy, claramente, no hay por qué negarlo, ¿cierto? Pero tienen esa capacidad que es sacar lo mejor de las sociedades, ¿no? Entonces, esos líderes, ese momento fundacional de esa Argentina contemporánea, atravesada, ¿no?, por el peronismo, sacó lo mejor del pueblo argentino, ¿no? Ideas de solidaridad, ideas de justicia, ideas de compromiso político, ideas de militancia social, ¿no? Colocó lo colectivo, lo común, por encima del individual. Y ese que es un problema que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? Por lo cual, digamos, el neoliberalismo arrasa en la cultura política, o no sé si arrasará tanto a partir de ahora en nuestro país, pero sí lo hace en otros países, es justamente porque hemos perdido esa cultura de lo colectivo, ¿no?, de lo común por encima de lo individual. Hay tanto y tanto para decir de Evita y sin embargo es difícil hablar de ella sin repetir muchas de las cosas que ya hemos escuchado, ¿no? Yo recomiendo este libro para el que quiera saber la historia de Evita, el de Galazo, es muy muy lindo, y hay otro histórico muy importante que es el de Marisa Navarro, creo, una biografía muy buena de Evita que también, digamos, relata cosas muy interesantes. Yo no me voy a detener en eso, entre las cosas, digo, está, por supuesto, la del voto femenino y la obra política, ¿no? El cáncer en plena juventud, ¿cierto? Es decir, 33 años tenía Evita, o 36 según otros, cuando muere, ¿no? Entonces, muere en la plenitud de su vida,
tiene 7 años de actividad pública, 7 años, nada más, a lo largo de toda su vida. Y ella nunca deja de hablarle al pueblo, ¿no? Nunca, por radio, en la cama, con la voz quebrada. Ustedes eligieron muy bien algunos de esos audios, porque realmente son muy donde se ve una mujer en distintos momentos de su vida. Y con Evita no muere, digamos, Evita muere. Y es tan fuerte su figura que el cadáver de Eva, después de 1955, es desaparecido, ¿cierto? Es decir, todos nosotros sabemos esa historia, los más jóvenes seguro que no, se llevan el cadáver de la CGT y desaparece hasta 1971, en que Perón lo recupera en Puerta de Hierro, en Madrid, ¿no? Entonces Evita también fue eso, ella ayudó, pero también el antiperonismo construyó el mito, ¿cierto? Eva fue desaparecida después de muerta y recién es devuelto su cadáver en 1971 en Puerta de Hierro. También está, además de este libro de Norberto Galasso, que fue publicado en 2012, también están los propios libros de Evita. Hay uno que es La razón de mi vida, hay otro que se llama Historia del peronismo. Y La razón de mi vida, muchos autores dicen que ella no lo escribió, que Perón mandó traer un hombre, un español, un escritor español, y que ella le fue dando ideas y él escribió el libro, ¿no? En mi mensaje ella reivindica totalmente que el primer libro de ella fue La razón de mi vida, ¿cierto? Pero bueno, eso quedará, no sé, claro, es totalmente secundario. Y tiene otro libro que es Historia del peronismo, donde ella hace su propio análisis del peronismo, que también es un texto súper interesante, ¿cierto? Además están los discursos de Eva, algunos de los cuales seleccionaron y se escucharon acá, que son grabaciones originales de la época, y yo recomiendo para la cultura audiovisual que hoy tenemos la obra genial de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento, porque ahí hay imágenes, ¿no? Es visual, pero también están los discursos de los voces. Entonces realmente esa obra es una obra fundamental de la cultura argentina. De todo este material, sin duda, hay que elegir aquello que para este momento sea más significativo. Y hay dos cuestiones que a mí me gustaría rescatar. La idea de que la enorme tarea de acción social que Evita llevó adelante fue uno de los sellos fundamentales del peronismo, porque esa tarea estuvo alentada por una idea de reparación alentada por una noción de reparación y restitución de derechos allí donde no eran reconocidos. O sea, partir del ideal de la igualdad de todos los hombres y mujeres implica entonces que la no satisfacción de una necesidad es un derecho violentado. Y además, es necesario decir, y ya voy cerrando con esto, y después voy a leer un poema que traje, también voy a hacer como Lucía, que me gustaría leer. Pero además es necesario decir que la idea de justicia social, muy diferente de la caridad, se enmarcó en ese proyecto político de emancipación social que fue el peronismo. Y acá también podemos tener un debate con la izquierda, ¿cierto? En este libro de Grimson, muy documentado, aparecen las opiniones de la vanguardia después del 17 de octubre, ¿no? Impresionante. Un racismo, un odio al pueblo asustador, ¿no? Del socialismo. Asustador. Ni hablar de Américo Gioldi, ¿no? Otros también, muchos otros, todos. Muy impresionante. Entonces, Eva fue un actor fundamental en un proyecto de emancipación social. Fue parte y seguramente el más grande objetivo de esa transformación social que llevó adelante el peronismo
al comprender que el papel de la política no es el de administrar lo posible, sino el de restituir derechos, el de transformar la sociedad repartiendo de manera equitativa bienes simbólicos y materiales que son los que permiten, en primer término, reconocer la dignidad inalienable de todos y cada uno de los seres humanos. Este es el punto más sobresaliente de una política transformadora, sobre todo teniendo en cuenta que el capitalismo ha ido cada vez más en sus distintas etapas, tendiendo a una concentración de bienes cada vez mayor con un sistema legal que lo fue protegiendo. Armado ese sistema legal para legitimar lo que no podía legitimarse sino por medio de artilugios, que, y esto lo dejo para el debate, hasta hace poco tiempo, porque nosotros somos contemporáneos de un discurso en el que se explicitan racismo, clasismo, la desigualdad como algo natural, en las que la lucha por un mínimo de equidad se ve como una fiesta a la que asistieron muchos sin invitación. Y esto configura de otra manera el panorama actual. Digo, no es comparable aquel momento histórico con este en ese sentido, ¿cierto? Es decir, hoy la derecha a nosotros nos dice lo que va a hacer. Ustedes no están convidados a la fiesta, ¿sí? Entonces, hay un desafío para la militancia contemporánea que es completamente otra cosa. Eva fue Eva, desmesurada, ya voy terminando, fanática, como ella misma se define, y cuando ya no tenía nada que guardarse porque moría, y ella era consciente y vislumbraba la tragedia que vendría, dice abominar a la oligarquía y su frialdad, la frialdad de la oligarquía, a los traidores del propio movimiento. Ella le habla en el último momento, dice, yo me voy a dar el gusto de decirles en la cara lo que son, ¿no? Están al lado de Perón porque les conviene hoy, pero son unos traidores, y Perón, cuando